Estamos en Efesios capítulo 4, estamos comenzando una nueva sección, versículos 17 al 32. Nos detuvimos un buen rato en versículos 1 al 16. Así que en esta ocasión vamos a comenzar versículos 17 al 32. Vamos a pedir la dirección a Dios en oración, por favor. Oremos. Padre Celestial, en esta hora queremos rogar tu gracia, queremos rogar tu bendición y tu sabiduría para estudiar tu palabra. Señor, la sabiduría humana es carnal, es pecaminosa, es sensual y es material, Señor. Te suplicamos entonces que nos des de tu sabiduría para estudiar tu palabra. Señor, no tenemos la suficiente capacidad mental para poder introducirnos a tu palabra de forma correcta y entender tu voluntad desde tu perspectiva. Así que te necesitamos, Señor. No queremos mal usar tu palabra. No queremos poner palabras en tu boca que tú no dijiste. No queremos decir, así dijo Dios, cuando tú en realidad no dijiste tal cosa. Ayúdanos a no ser mentirosos. Ayúdanos a ser fieles a la verdad. Ayúdanos a hacer buen uso de la palabra de verdad, como Pablo le inculcaba a Timoteo. Señor, te pido que en este púlpito tu palabra sea preeminente, que tu palabra sea autoridad, que tu palabra sea respetada y que tu palabra transforme nuestras vidas. Así que te ruego por esta hermosa congregación, que haya un corazón dispuesto a escuchar tu palabra y, Señor, que haya un poder que acompañe tu palabra para aplicar esa palabra en nuestras vidas diarias. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los versículos 1 al 16, Pablo ha tratado acerca de la unidad de la nueva comunidad. Ha hablado acerca de que en Cristo Jesús hemos llegado a ser una nueva comunidad, hemos llegado a ser un nuevo pueblo y Dios ha dotado de recursos para que la iglesia llegue a ser una unidad, una nueva comunidad y crezca. Ahora en los versículos 17 en adelante hasta el capítulo 5 y el versículo 16, Pablo comienza una nueva sección y va a hablar acerca de la vida de la nueva comunidad. ¿Cuáles son las características de la nueva comunidad? ¿Cómo vive esa nueva comunidad, la iglesia? Recuerden que al hablar de nueva comunidad nos referimos a la iglesia. La comunidad material es el mundo perdido. La nueva comunidad es la iglesia en este mundo. Y en esta pequeña sección vamos a ver versículos 17 al 32. Vamos a ver esta pequeña sección titulada Vistiéndose del nuevo hombre. Es decir, la nueva comunidad debe vestirse del nuevo hombre. Pero en esta tarde solo quisiera abordar versículos 17 al 24. Y es ahí donde todos dicen, gloria a Dios, hermano. Una sección pequeña. ¿No? Versículos 17 al 24. Dice el apóstol Pablo así: esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué requiere en el Señor? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice Pablo a la iglesia, no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo vive la nueva comunidad? Aquí hay un contraste entre la vieja comunidad, la nueva comunidad, el viejo hombre y el nuevo hombre. Cuando una persona cree en Cristo Jesús, recuerda aquel tiempo en el que creíste en Cristo Jesús, ocurre en su corazón una transformación, hay un cambio de naturaleza básica. La salvación entonces no es solo una cuestión de mejoría moral, es decir,
yo voy a ser mejor persona, dicen algunos. Me voy a convertir en cristiano para ser mejor persona, para criar mejor a mis hijos. Voy a ir a la iglesia para dejar ciertos vicios. Esas cosas se van a dar, claro, por supuesto. Pero no es la meta, no es la búsqueda de la nueva criatura. El propósito de Dios no es solo mejorarte moralmente, es transformarte en absoluto, es cambiarte de naturaleza. Dejas de ser un hombre caído y ahora eres un hombre vivo, transformado en Cristo Jesús. Es una transformación total y absoluta. El Nuevo Testamento habla de los creyentes que tienen una nueva mente, una nueva voluntad, un nuevo corazón, una nueva herencia, una nueva relación con Dios, un nuevo poder para poder vivir la vida cristiana, una nueva sabiduría, un nuevo entendimiento, nuevos afectos, justicia nueva, amor nuevo, deseo nuevo, ciudadanía nueva y todo lo que tiene que ver con una vida nueva. No es solo mejoría moral, es decir, no es solo remendar un pantalón viejo que tiene ciertas roturas, las cortamos y parchamos cosas nuevas en el pantalón viejo. Es un cambio de pantalón. Es tirar ese pantalón viejo a la basura, quemarlo y ponerse uno nuevo de principio a fin. Dios no está haciendo en nosotros remiendos, está haciendo de nosotros nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17, seguramente lo conoces, dice Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No solo recibes algo nuevo cuando crees en Cristo Jesús, te conviertes en alguien nuevo, en otra persona, en una persona nueva. Gálatas 2:20 también seguramente lo conoces. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, esta nueva naturaleza no es añadida sobre la vieja naturaleza, sino que la nueva naturaleza reemplaza la vieja naturaleza. Ahora esa persona que ha creído en Cristo Jesús tiene nuevas todas las cosas. Anhela cumplir las cosas de Dios, las demandas de Dios, aborrece el pecado, anhela la liberación definitiva de su pecaminosidad. Y algunos se preguntarán entonces: hermano, ¿y entonces por qué sigo pecando? Si ya tengo una nueva naturaleza, si ya soy un nuevo ente, una nueva persona, tengo un nuevo corazón, una nueva mente, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo batallando contra los mismos pecados de siempre? Bueno, creo que Pablo nos responde y nos ayuda a aclarar esta duda. Romanos capítulo 7. Busca en tu Biblia Romanos capítulo 7 y veamos lo que él dice en el versículo 17. Versículo 17 al 18. Y Pablo en el capítulo 7 de Romanos hace como una confesión de pecados. Y no vas a creer lo que Pablo te confiesa en ese capítulo. Tú vas a decir: ese no es Pablo, el gran apóstol Pablo, el gran predicador, el gran plantador de iglesias, el que llevó el evangelio a otros continentes. Ese no puede ser el de Romanos capítulo 7. Pero ¿saben qué? Sí es Pablo, porque seguía siendo hombre. Y él nos va a ayudar a entender nuestra maldad que aún radica en nuestro cuerpo. Dice el versículo 17: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, o sea, lo pecaminoso, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, Pablo dice: yo ya tengo una nueva naturaleza, ya deseo hacer lo bueno, ya entiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, ya entiendo qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios, pero encuentro esto, que en mi cuerpo, en mis miembros, aún hay una ley, la ley de pecado, dice Pablo. Y muchas veces lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que debo hacer, no hago. ¿Por qué?
por la debilidad de mi carne. El pecado sigue entonces residiendo en nuestra carne. Ese es el problema. Quizá ya tienes una nueva naturaleza con la que quieres agradar a Dios, quieres amar a Dios, pero tu carne no te lo permite. ¿No te ha pasado que de vez en cuando estás escuchando una buena predicación o estás leyendo tu Biblia y tu cuerpo empieza a cansarse? Tus ojos se vuelven pesados como si tuvieras un tabique ahí en el ojo y dices, ¿qué me está pasando? Tu espíritu desea, anhelas, pero tu carne es débil. Jesús le dijo a sus discípulos, velad pues, porque la carne es débil. Entonces nuestra carne todavía está impregnada de esta pecaminosidad. Y debo aclarar aquí, hermanos, este tema de las dos naturalezas. No tenemos dos naturalezas. Ninguna criatura, ningún ser vivo puede tener dos naturalezas. Solo tenemos una. O tienes la vieja naturaleza o tienes la nueva naturaleza. ¿Qué ha pasado cuando creíste en Cristo Jesús? Cuando veniste a Cristo en arrepentimiento y fe. Tu vieja naturaleza fue reemplazada por la nueva naturaleza. Sin embargo, tu cuerpo frágil, mortal, aún en esta tierra, en este mundo caído, está impregnado, está contaminado con el pecado residual. No tienes dos naturalezas, no tienes la nueva y la vieja, no, tienes la nueva, pero tu cuerpo aún no ha sido santificado, no ha sido glorificado. No podemos tener dos naturalezas, la vieja y la nueva, y están peleando las dos. No, es mi nueva naturaleza batallando en un contexto hostil, difícil, complicado. El cristiano solo tiene una naturaleza, la nueva naturaleza. Sin embargo, el viejo hombre sigue viviendo, se resiste a morir. Por eso Pablo debe decir que necesitamos morir a nosotros mismos. Yo debo morir a mí mismo. No es una vieja naturaleza que hace que los cristianos pequen, sino todavía la vestimenta externa, la carne pecaminosa, manchada, contaminada con el pecado, me hace pecar. Ahora en Efesios 4, regresando al pasaje de Efesios 4, Pablo hace dos llamados a aquel creyente que ya es nueva criatura, que tiene nueva naturaleza, pero que está batallando con la carne contaminada. Vean lo que dice el capítulo 4, versículo 1 de Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Ahora vamos al versículo 17. Dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. ¿Se dan cuenta del contraste? Versículo 1 dice que andemos. Versículo 17, que ya no andemos. Así que estos dos son dos bloques que contrastan. Dice Pablo en los primeros versículos, ustedes, nuevas criaturas con nueva naturaleza, deben andar así. Y en el versículo 17, no deben andar así. Así que entramos en una sección de alguna manera negativa. Nos va a empezar a decir ahora cómo no debemos andar. En este pasaje, versículos 17 al 24, pasaje que ya leímos, Pablo habla de cómo anda el viejo hombre y luego habla de cómo anda el nuevo hombre. Así que en estos versículos 17 al 19, básicamente es lo que estaremos analizando esta tarde, es cómo anda el viejo hombre. Entonces, en primer lugar, el andar del viejo hombre. Versículos 17 al 19. Empecemos con el versículo 17. Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como quienes, como los otros gentiles. Bueno, es que la iglesia en Éfeso eran gentiles, pero ya eran gentiles diferentes, ya eran nuevas criaturas, nuevas personas. Y Pablo tiene que decir, ya no anden como los otros gentiles. O sea, ustedes son gentiles, pero ya nuevas criaturas. Aquellos son otros gentiles que siguen siendo viejas criaturas. Y dice Pablo, ya no deben vivir como ellos. Es como cuando le dices a tus hijos, no andes como aquellas personas que andan
de esta y de tal manera. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Creyentes, iglesia en Éfeso, ya no anden como aquellos otros gentiles en Éfeso. Pablo empieza con esta palabrita, pues. Esto pues, dice Pablo, y se refiere a lo que Pablo ya ha dicho en los versículos anteriores, donde nos ha dicho que la iglesia ha sido llamada, la nueva comunidad ha sido llamada a ser una nueva comunidad en Cristo Jesús. Somos llamados a salvación, debemos, por lo tanto, dejar de andar como los otros gentiles. Y es que no podremos llevar a cabo la obra de Cristo, y escuchen esto, si tú quieres llevar a cabo la obra de Cristo, no podrás llevarla a cabo si continúas viviendo de la misma manera en que viven los otros gentiles. No podrás cumplir la voluntad de Dios si vivimos como los otros gentiles, como vive el mundo. La palabra gentil, en algún momento ya lo tocamos en los capítulos anteriores, tiene dos sentidos, o sea, se usa en dos sentidos en el Nuevo Testamento. Uno, el sentido étnico, es decir, los que no son judíos. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos, los extranjeros. Y esa es una diferenciación que hace muchas veces el Nuevo Testamento. Pero hay un segundo uso, en un sentido religioso. Es decir, los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Los paganos, los que están sin Dios, los que son politeístas incluso. Y este es el caso aquí en Efesios 4:17. El uso de Pablo es religioso. Entonces Pablo está diciendo, ustedes que creen en Dios, no vivan como los que no creen en Dios. ¿No es cierto? ¿Cómo debe vivir un creyente? Diferente a cómo vive alguien que no tiene a Dios. Y a veces, hermanos, tenemos que admitir que vivimos igual que los que no tienen a Dios, lamentablemente. Los paganos, los que no tienen las escrituras, los que no conocen al Dios verdadero y por lo tanto su vida es licenciosa, impía, inmoral. Pablo dice, no vivamos como ellas. Primera Tesalonicenses 4:5, Pablo dice, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cómo viven ellos? En pasión de concupiscencias. Esas palabras largotas, ¿verdad? Que suenan muy feas, no sabemos qué son, pero suenan horribles. No vivamos así, dice Pablo, ¿no? La mayoría de las iglesias en el Nuevo Testamento, tenemos que ver este punto, estaban rodeadas de gentiles. Estaban rodeadas del paganismo, de inmoralidad, de cultos idolátricos, lascivos. Pensemos en Éfeso, ¿se acuerdan de Éfeso? En la introducción vimos algo acerca de la ciudad en Éfeso. Una ciudad cosmopolita, grande, comercial, cultural, importante en el Imperio Romano. Ellos se jactaban de tener el templo más famoso, el templo pagano de la diosa Artemisa o Diana, Diana de los Efesios, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Hoy en día se pelean las ciudades por tener el rascacielos más grande, ¿no? Está entre Dubái, Hong Kong, Estados Unidos y algún otro país. A ver quién tiene el edificio más grande. En la antigüedad se peleaban por tener la maravilla, una de las 7 maravillas, ¿no? Y Éfeso tenía una de las 7 maravillas de su tiempo, el templo majestuoso de Diana. Era una hermosa construcción arquitectónica. Sin embargo, este culto a esta diosa era un culto sensual, inmoral, lascivo. Adoraban a su diosa por medio de la prostitución y la inmoralidad. Algunos historiadores califican, por lo tanto, a Éfeso como la más lasciva de Asia Menor. Heráclito, uno de los famosos filósofos de su tiempo, dijo, incluso siendo Heráclito pagano, dijo lo siguiente, que Éfeso es la oscuridad de la vileza, donde la moral es más baja que la de los animales. Los ciudadanos de Éfeso solo son aptos para morir ahogados, decía uno de sus propios filósofos. ¿En qué pecado estaban sumidos ellos? Es como cuando le dices a tu hijo que ya se va a la universidad y le recomiendas, quiero que vayas a estas ciudades, pero no a estas ciudades, a ellas. Hay ciudades en el país que son los burdeles de México.
que son las ciudades más inmorales y que no deberíamos recomendar a nuestros jóvenes ir a esas ciudades. Hay ciudades en el mundo que son famosas por su inmoralidad, por su pecaminosidad. Éfeso era una de las capitales de su tiempo de la inmoralidad. El templo a Diana entonces era una aberración en la ciudad de Éfeso. Se practicaban toda clase de aberraciones sexuales, homosexuales y orgiásticas. Pero a esa ciudad llegó Pablo. Pablo no le tuvo temor a Éfeso. Yo, en su tiempo, yo le habría tenido temor a Éfeso. Yo hubiera orado: Señor, ¿es tu voluntad que yo vaya a Éfeso? Tal vez hubiese yo sido como Jonás y me voy para el otro lado, al otro extremo. Pero Pablo hizo lo contrario a Jonás y entró a esa ciudad pagana y predicó el evangelio de la pureza moral, el evangelio de Jesucristo que trae nuevas vidas. Y ahí Dios quiso levantar una iglesia. Y muchos de esos adoradores a Diana se convirtieron en cristianos y ahora reciben esta exhortación de Pablo: ya no vivan como los otros gentiles adoradores de Diana. ¿Creen ustedes que eso era fácil? ¿Dejar de vivir como habían vivido por muchos años de sus vidas? Hombres que se habían entregado a la inmoralidad sexual, mujeres que se habían entregado a la prostitución y ahora eran creyentes en Cristo Jesús. ¿Era fácil dejar de vivir, como Pablo dice, dejen de vivir como los otros gentiles? La iglesia en Éfeso era como una pequeña isla diminuta, compuesta por personas menospreciadas por los demás en medio de un cuchitril de pecado. Todos adoraban a Diana, pero un puñado es la excepción a la regla. Un puñado son los aleluyas de Éfeso, son los raros de la ciudad, los que ya no quieren ir a ese templo, los que ya no quieren adorar a esa diosa, los que ya no comen con ellos, los que ya no practican la inmoralidad, quieren vivir diferente. La mayoría de los creyentes, esto es algo interesante, de los creyentes en Éfeso, muchos de ellos habían sido antes adoradores de Diana. Y por lo tanto, Pablo sabe que muchos de ellos serían tentados a volver a pecar como antes. Los que han sufrido con el alcohol, tentación para volver al alcohol. Las drogas, tentación para volver a las drogas. La inmoralidad sexual, tentación para volver a la inmoralidad sexual. Los que han batallado con el homosexualismo, tentación para volver a ese pecado. Todos esos pecados bajos, vistos y no vistos, son una tentación para el creyente. Estos creyentes se enfrentaban tentaciones para recaer en esos viejos hábitos. Y por eso Pablo les hace esta amonestación. Esto pues digo, y no lo digo en mis propias palabras, dice Pablo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y esa exhortación, amados hermanos, es para nosotros hoy en día. Esto pues requiero en el Señor, que ya no andemos como los otros gentiles, como los otros no creyentes. Primera de Pedro, escuchen nada más la lectura. Primera de Pedro 4, 3 y 4, dice el apóstol Pedro: baste ya el tiempo pasado, y esto es una exhortación para nosotros, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros, dice Pedro, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso los ultrajan. Tus viejos amigos se van a burlar de ti, ¿no? Te van a ultrajar. Pero dice el apóstol Pedro, basta ya el tiempo pasado. Es decir, ya lo vivieron, ya tuviste tu época ya. Ahora eres nueva criatura. Ya no vivamos como los otros gentiles. El apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice el apóstol Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice el apóstol. Por ser hijos redimidos de Dios, amados hermanos, hemos de ser en absoluto distintos del resto del mundo que no le conoce ni le sigue. Y Pablo aquí, regresando a Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19, al hablar de cómo andan los gentiles, nos va a dar 4 formas o 4 características en cómo andan los gentiles. En primer lugar, Pablo va a decir que son intelectualmente vanos. En segundo lugar, va a decir que son ignorantes con respecto a la verdad de Dios. En tercer lugar, va a decir que son insensibles espiritualmente. Y en cuarto lugar, Pablo va a decir que los no creyentes son depravados mentalmente. Muy feo este sermón, ¿eh? Vamos a hablar acerca de cómo vive. Aquí hay una radiografía de cómo vive el no creyente, solo para ver cómo no debemos vivir los creyentes. Así que espero no herir susceptibilidades, pero Pablo nos está obligando a estudiar cómo viven los no creyentes. Va a desnudar el corazón perverso del hombre, cómo vive en su intimidad, cómo opera en su mente depravada. Y aquí están las 4 características. En primer lugar, versículo 17, Efesios 4:17, dice Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo viven ellos? Primera característica: andan en la vanidad de su mente. Su mente es vana. La mente del no creyente es vana. La calidad de la vida, y esto es bien sabido por todo el mundo, la calidad de vida de una persona depende de lo sano que sea su mente. Mientras más podrida sea la mente, más perversa será la vida. Mientras más sana sea la mente de un ser humano, su vida será mucho mejor. Un incrédulo, un no creyente, alguien que no ha creído en Cristo Jesús, no puede pensar correctamente con respecto a Dios. Sus procesos racionales en cuanto a la vida espiritual están atrofiados. Escuchen, no busquen. Primera de Corintios capítulo 2, dice Pablo: pero el hombre natural, el no creyente, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para el no creyente las cosas de Dios son una locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tito capítulo 1 versículo 15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. ¿No te ha pasado que de vez en cuando estás hablando con un no creyente y se ríe y tú dices, ¿qué dije? A mí me ha pasado muchas veces, ¿qué dije? Y es que él creyó que había usado una palabra en doble sentido. Para los no creyentes todo es doble sentido. Y me ha pasado que en un diálogo normal, sin ningún plan, sin ningún propósito, se suelta la carcajada. ¿Qué dije? Porque para él todas las cosas son impuras. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, están podridas. Así que la transformación debe empezar ¿por dónde? Por la mente. ¿Queremos ser nuevas criaturas? Nuestras mentes deben ser purificadas, transformadas, limpiadas. En el 4:23 de Efesios, Pablo va a decir: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Necesitamos una renovación aquí. Aquí empieza la revolución en la mente del ser humano. El cristianismo entonces es primeramente cognitivo y después experimental. Espero no confundir. No estoy filosofando. Es decir, el cristianismo primero impacta la mente
cautiva la mente de una persona y ahora la persona empieza a indagar, empieza a leer la palabra de Dios y dices, ¿qué es esto? Te empiezas a maravillar con el Evangelio de Jesucristo y después vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Es decir, el arrepentimiento, a la regeneración, a la salvación le precede un proceso de cambio de mente. Todo comienza aquí. El Evangelio impacta la mente. Por eso debemos predicar el Evangelio. Por eso nosotros tratamos de que sea primeramente la palabra de Dios predicada antes que meros sermones motivacionales, emocionales, terapéuticos. O, por ejemplo, no le damos mucho énfasis a nuestros testimonios, ¿no? O sea, el culto es para la predicación del Evangelio, no para nuestros testimonios. Porque, ¿qué tiene preeminencia? La palabra de Dios. Ella tiene poder, dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra lo más profundo del corazón y discierne los pensamientos. La palabra de Dios puede transformar la mente del ser humano. Por esa razón, el primer paso en el arrepentimiento es un cambio de mente. Y cuando cambias de mente, empiezas a verte tú mismo diferente, empiezas a ver tu entorno diferente y empiezas a ver a Dios diferente. Pensemos un poquito en el contexto de los griegos, el contexto de los efesios. Para los efesios, los griegos creían que la mente tenía supremacía. Se enorgullecían por su literatura, su arte, su filosofía, su política, su ciencia, y creían que casi todos los problemas de la vida se solucionaban por medio del uso de la razón. Así que esa es la cultura de los efesios. Y Pablo les dice, ¿saben qué? Sus mentes están podridas y no pueden solucionar ni sus propios problemas. Y dice Pablo, tiene que haber un cambio en nuestras mentes antes de primero ser transformados. Así que los no creyentes tienen un problema en su mente. Están corrompidos. Toda su información cognitiva está caída, está manchada por la maldad. Y todo gira en torno a sus pensamientos. Todo es mal pensamiento. Y por lo tanto su manera de hablar, su manera de hacer, su manera de actuar, su manera de vivir, reflejará lo que hay en su mente. Cuando dices, ups, se me chispoteó, ¿qué significa eso? Que ya tenías ahí un banco de información en tu mente y llegado el momento que hizo presión a tu mente, va a expulsar lo que ahí hay. ¿Qué hay? Groserías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en nuestra mente? Una transformación por medio del estudio de su palabra. Necesitamos ser renovados en nuestra mente, dice el versículo 23. Segunda característica de los no creyentes, de los gentiles. Versículo 18, Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En segundo lugar, los no creyentes son ignorantes de la verdad de Dios. Los no creyentes pueden tener toda la información del mundo, pueden tener toda la información del FBI, de todas las organizaciones mundiales de policía y etcétera, etcétera, y toda la información científica, pero aún así carecer de entendimiento de la verdad de Dios. Es decir, pueden haber hombres que son intelectualmente unos monstruos, pero espiritualmente ser ignorantes de la verdad de Dios. La educación pedagógica en nuestro mundo actualmente ha avanzado muchísimo. Sin embargo, seguimos siendo iguales de pecadores que hace 5,000 años, que hace 2,000 años. Es decir, somos pecadores más informados, solamente. Seguimos pecando igual que hace 8,000 años, igualito, seguimos pecando como en las eras antiguas, nada más que más informados. Se dice que en la Edad Media
un ser humano llegaba a tener en toda su vida la información equivalente a un solo periódico de un día. Es todo lo que llegaba a saber un individuo de la Edad Media, es decir, no sabían mucho. En nuestros días somos los campeones de la información, sabemos de todo. Si no, métete a Google y lo sabes todo, ¿no? Hermanas, si no sabes una receta, ya no tienes que llamarle a mamá, ¿no? Ya, llámale a YouTube, ¿no? Todo está ahí, todo está ahí. Obviamente las mejores recetas son de mamá, eso sí. Y yo lo he comprobado, ¿no? Todos nosotros tenemos acceso a toda la información que hay en nuestro mundo. Y seguimos siendo iguales de prepotentes que hace 5,000 años. Iguales de pervertidos que hace 3,000 años. Seguimos batallando contra el mismo pecado. La desobediencia sigue siendo parte de nosotros. La terquedad sigue siendo parte de nosotros. La ira, la maldad, la lascivia, la inmoralidad sexual es parte de nosotros aún. Nada más que ahora tenemos títulos profesionales, nos vestimos un poquito mejor que los de antaño. Es decir, somos pecadores sofisticados. Sabemos ocultar mejor nuestra maldad. Pecadores más informados. Segunda de Timoteo 3:7 dice Pablo, hablando de estas personas, siempre están aprendiendo, o sea, saben mucho y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aprenden y aprenden, pero nunca conocen la verdad del Evangelio. Cuando los hombres rechazaron a Dios, dice Romanos 1:21, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Saben por qué pasó esto de la dureza de nuestro corazón, hermanos? Por causa de nuestro propio rechazo de Dios. Al que rechaza a Dios una y otra vez, Dios lo enjuicia, sujetándolo a la ignorancia de la verdad. La palabra entenebrecido suena a tinieblas, ¿no? Y es precisamente eso, indica una condición continua de oscuridad espiritual. Es decir, tu mente está en oscuridad espiritual, está en luz en cuanto a conocimiento material, pero en cuanto a la verdad de Dios, está en oscuridad. No ve absolutamente nada. La mente de un no creyente. Una mente oscurecida está sujeta entonces a toda clase de pecados, a todo lo que agarre. ¿Qué pasa cuando estás caminando en la oscuridad? Estás expuesto a agarrar lo que sea. Así viven los no creyentes. La causa de sus tinieblas y de su ignorancia de Dios es la dureza de su corazón. Es decir, su propia terquedad, su propia necedad a permanecer en su pecado. Puesto que los hombres determinaron rechazar a Dios, entonces Dios los enjuició a el endurecimiento. Vamos a buscar Romanos capítulo 1. Romanos 1, por favor. Versículos 21 en adelante. Dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué pasó aquí con el hombre? Ellos mismos decidieron rechazar a Dios, ¿sí? ¿Qué hizo Dios con ellos? Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Es decir, el hombre tiene evidencias de Dios. Dios existe. No hay razón para el ateísmo, no hay razón para el agnosticismo. Es más fácil tapar el sol que ser ateo. De hecho, el ateísmo no es ateo, un ateo no es ateo 100%. Alguien dijo por ahí, gracias a Dios soy ateo. Un niño, hijo de un ateo, le dijo, papá, ¿tú crees que Dios sepa que nosotros no creemos en Él?
el ateísmo no existe al 100%. Es un autoconvencimiento de que Dios no existe. Pero es una batalla mental de todos los días. Es un juego mental simplemente el ateísmo. Así que hay evidencia para creer en Dios. Pero el hombre le ha rechazado por causa de su pecado. Es decir, hay hombres que prefieren seguir con su pecado a creer en Dios. Algunos dicen, yo no quiero ir a la iglesia porque pues voy a dejar el alcohol, voy a dejar de estos pecados, voy a dejar aquello. Por eso no quieren seguir a Dios. Entonces viene Dios y los enjuicia. Versículo 24. Dios los entrega a una mente reprobada, a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. Y el postrer estado es peor que el anterior. Así como un cadáver no puede escuchar la conversación de la gente que está en la funeraria, así tampoco los cadáveres espirituales pueden escuchar la voz de Dios. Un predicador hablaba del pecado y decía, el pecado es grave, es pesado, pesa mucho en la vida de las personas. Y se levanta un jovencito prepotente, no creyente, y dice, predicador, no es cierto, yo no siento ningún peso. Y el predicador le dijo, si pusiéramos 100 kilos sobre un cadáver, ¿lo sentiría? Obviamente no. Así un muerto espiritualmente no siente el peso de su pecado. Su conciencia está muerta, está cauterizada. Es una situación triste de la humanidad. Dice Pablo aquí en este versículo, dureza, ¿no? Del versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué cosa? Por la dureza de su corazón. La palabra porosis, la palabra griega, ¿le suena? Es la idea de algo duro como la piedra. Aquí se usa para referirse a la dureza espiritual por causa del pecado. Dureza como la piedra. Es decir, el pecado, escuchen esto, tiene un efecto petrificador en el corazón del hombre. El corazón de un hombre se puede endurecer tanto que cree que todo está bien. A mí no me importa la vida, no me importa lo que digan otros. Es un corazón petrificado. Pensemos en los judíos, cuando ellos mataron a Cristo Jesús. Después de que Jesús les había enseñado una y otra vez, había hecho milagros frente a ellos. Pero los judíos, dice Juan 12:37, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Luego dice el 39, por esto no podían creer, porque también el profeta Isaías dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane, dijo Dios. Dios mismo los entregó a dureza, a un corazón petrificado. Así que hermanos, si escuchas la palabra de Dios hoy, no te endurezcas, porque si te endureces, Dios vendrá y te endurecerá mucho más. Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el escritor de Hebreos. Obedezcamos la palabra de Dios, porque habrá un momento en que ya no habrá vuelta atrás, cuando Dios endurece el corazón de los seres humanos. En tercer lugar, Efesios 4, versículo 19. La tercera característica de los no creyentes. Dice el versículo 19, los cuales, después que perdieron, ¿qué cosa? Toda sensibilidad. Cuando las personas continúan en el pecado de forma voluntaria, ¿qué dijimos que pasa en sus corazones? Se vuelven duros como la roca. Y después de esto, pierden toda sensibilidad espiritual. Primera de Timoteo 4:2 dice Pablo, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada
la conciencia. Este es un sinónimo de dureza de corazón, conciencia cauterizada. Esto es un término médico, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes una herida o te cauterizan una vena? Ahí ya no sientes nada, ya no te sale sangre. Pablo dice, la conciencia se puede cauterizar por causa del pecado. Puedes perder toda sensibilidad por causa del pecado. Hermanos, nuestra humanidad ha llegado a un punto en el que ya no hay conciencia. Se ha cauterizado la conciencia pública de nuestras sociedades, de nuestras ciudades. El pecado es público, es abierto y nadie se inmuta por causa del pecado. Es normal ver el pecado público. Es más, el pecado se ha institucionalizado. Desde el gobierno ahora se manda qué es bueno. Y ahora a lo bueno se le llama malo y a lo malo se llama bueno. Estamos viviendo esos tiempos de juicio que mencionó el profeta. Sigue diciendo el versículo 19. Cuando perdieron toda sensibilidad, ¿qué pasó? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, dice el apóstol. Característica número 4 de los no creyentes: están depravados en su mente. La mente pecaminosa, la ignorancia de la verdad y la insensibilidad espiritual conducen de forma inevitable entonces a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué significa la palabra lascivia? Es una conducta permisiva, libertina, sin freno moral, sobre todo en el área de los pecados sexuales. Es decir, lascivia es una actitud sexual sin frenos. En nuestra época, nuestra sociedad, es lo que se dice, ¿no? En nombre de la tolerancia, ¿qué se dice? Que toleremos, que manifiestes tu inclinación sexual como tú quieras. Esto se llama lascivia, y esto es público. Esto es desde las instituciones públicas, desde los medios públicos. Es decir, este pecado se ha vuelto mediático. Por medio de los medios de comunicación se han apoderado de esos medios y están propagando la lascivia. Escoge tu preferencia sexual. Hay una película que era muy bonita hace aproximadamente 15, 20 años, para niños, con una historia de juguetes muy bonita. Y en los últimos meses salió la parte 4, no les voy a decir cuál, pero la parte 4 desbarataron la bonita película. Ahora se ha vuelto la predicación o el elemento, el medio para cautivar las mentes infantiles y sembrarles la semilla de la ideología de género. Así que no vayan a ver esa película. Y enseña a otros a que no la vean. Este señor, el dueño de esta empresa, es homosexual y por lo tanto está usando sus medios de comunicación masiva que llega a todos los rincones del planeta para promover la ideología de género. Tenemos que ser un poquito más observadores, más analíticos al ver qué vamos a ver, qué van a ver nuestros hijos en la televisión, qué van a ver en el cine, qué vamos a ver en familia. La televisión se ha vuelto un medio para la lascivia, que promueve la ideología de género. Nuestro mundo entonces ahora se ha vuelto con avidez hacia toda clase de impureza. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 10 al 14, el apóstol Pedro dice lo siguiente: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de malicia o de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos hombres, hablando mal de cosas que no entienden,
como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, dice el apóstol Pedro. Todos los seres humanos cuentan con cierta capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Todo ser humano tiene tantita vergüenza para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Pero cuando rechazan a Dios, la verdad de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús, Dios les quita esa poquita habilidad, les quita esa poquita vergüenza y se vuelven desvergonzados. Hay hombres, hermanos, que no tienen vergüenza. Hay hombres que no tienen dolor, no tienen conciencia y no les importa matar a quien sea. Hay hombres, hermanos, entregados a la corrupción, a una mente reprobada, como dice Romanos 1:28. No pienses que un malvado de esos va a tener misericordia de ti, a menos que Dios en su gracia lo haga. La impiedad y la inmoralidad destruyen la mente del ser humano. Mucha gente famosa, actores, deportistas, viven una vida indulgente, disipada, y cuando te das cuenta, están sumidos en la drogadicción, en el alcoholismo, y cuando te das cuenta, uno se suicidó, otro murió por causa de sus propios pecados. La lascivia se manifiesta en la indecencia, en la irreverencia, en la falta de sumisión a toda autoridad, en el lenguaje procaz, soez, sucio. Las enfermedades mentales, hoy en día, hablando de enfermedad mental, hoy en día se han disparado en todo el mundo y mucho se debe a la procreación de la maldad en la mente del ser humano. Y es que, hermanos, el hombre fue hecho para Dios. El hombre fue creado para adorar a Dios. Fue diseñado de acuerdo a las normas de Dios. Siempre que el hombre entonces rechace a Dios, ¿qué pasará? El hombre será entregado a terquedad, a necedad. La homosexualidad, la perversión sexual, la pornografía, el aborto, la mentira, la trampa, el robo, el homicidio y todos los demás tipos de degeneración moral se han vuelto la forma de vida normal del ser humano. ¿Qué dice Pablo? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Si tú robabas antes en tu trabajo, ya no robes. Dios proveerá de forma sobrenatural. Si antes mentías, ya no mientas. Si antes eras chismoso, ya no chismees. Si antes eras inmoral, fornicario, adúltero, ya no adulteres. Sé fiel a tu cónyuge. Si antes eras grosero, procaz, con un lenguaje sucio, ya no lo seas. Ya no vivas como los otros gentiles. Ya no digas groserías. Vive como los que son nuevas criaturas. Esto requiere atención, ¿no? Esto requiere de estar pendiente. ¿En qué momento se me puede chispotear? Esto requiere un autocontrol. Esto requiere templanza. Si eras un mentiroso, ya no mientas. Dice el versículo 19, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué significa la palabra avidez? Es codicia sin límites, lujuria desaforada hacia el objeto deseado egoístamente. Es decir, lo quiero, la quiero y la quiero. No me importa si tengo que pasar por terceras personas. Esta avidez, este egoísmo, esta avaricia perversa
no es nada más que idolatría. Te idolatras tanto a ti mismo que quieres lo que te satisface plenamente. Dice el apóstol, así ya no vivan más, hermanos. Segunda de Timoteo 3:13, mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, dice Pablo. Unos irán más lejos que otros en cuanto a sus pecados. El hecho de que algunas personas no alcancen a pecar tanto es por la sola gracia de Dios, que pone freno a su maldad. Si tú no eres creyente y tú dices, bueno, yo no he pecado tan feo como dice ahí Pablo, es por la gracia de Dios. Si no llegamos a pecar tan feo. Yo me jactaba de mi juventud o de mi adolescencia porque no tomé una sola cerveza, no fumé un solo cigarro, fui un hombre moralmente correcto, pero Dios me mostró que en mi moralidad yo era pecador necesitado de Cristo Jesús y que necesitaba un Salvador, pero me jactaba de la moralidad y ahora veo atrás con humildad y con mucha tristeza esa soberbia y ahora agradezco a Dios de que a pesar de haber sido soberbio, Dios me guardó para no pecar como los otros gentiles. Yo tenía toda la capacidad, toda la facultad para poder pecar de esa manera, pero Dios en su gracia me guardó. Y si tú no has pecado tan feo y dices, bueno, aquí estoy en terreno seguro, no he pecado tan feo, no necesito a Cristo, no presumas, porque Dios en su gracia te ha detenido. Y si empiezas a presumir, Dios te puede entregar a una mente reprobada. Conclusión. Este es el retrato lúgubre de la humanidad hundida en pecado. Así viven los no creyentes. En el versículo 20 en adelante, Pablo va a decir, Efesios 4, 20 al 24, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice Pablo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debemos hacer? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué otra cosa? Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, Cristo murió en la cruz para cargar todos esos pecados. Ya no debemos cargarlo nosotros otra vez. Ven a Cristo, deposita esos pecados ahí, arrepiéntete de esos pecados, deja de encubrir tu pecado, deja de abrazar la mentira, deja de abrazar el engaño, deja de abrazar el robo, la lascivia, todos los pecados. Abre tu corazón a Cristo Jesús. Cristo es más glorioso, satisface más el corazón que la pornografía. Cristo satisface más que el dinero. Cristo satisface más que la fornicación, que el adulterio. Cristo llena el corazón en absoluto. Ven a Cristo Jesús. Oremos. Padre, en esta hora venimos delante de ti para pedirte perdón por nuestros pecados, porque quizá hemos vivido como los otros gentiles muchas veces. Ayúdanos, Señor, a vivir como hijos de Dios, transformados con una nueva mente. Renueva nuestra mente, Señor, regenera nuestro corazón, transforma nuestra mente. Ayúdanos, Padre Celestial. Gracias por habernos hecho tus hijos en Cristo Jesús, por habernos dado nueva vida, perdón de pecados. Te suplicamos, Señor, que tu gracia sea más grande que nuestro pecado. Esa gracia admirable que fue derramada en la cruz por causa de nosotros, te pido que sea aplicada a nuestra vida día a día. Y ayúdanos a vivir como es digno del Evangelio, como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Te pido que ayudes a tu iglesia, a Iglesia Reforma. Ayúdanos a ser tus hijos, a vivir como hijos amados en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios, te lo ruego. Bendice a nuestros jóvenes, bendice a nuestros niños, guárdanos de toda maldad.
Ayúdanos a manifestar la gloria de Cristo en nuestras vidas. Gracias por la muerte de tu Hijo en la cruz del Calvario, quien nos da nueva vida, quien cargó toda nuestra maldad. Y Señor, en su muerte ahora tenemos vida. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.